Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y en esta nueva etapa de Conversaciones aquí en Radio y Televisión Querétaro, este es nuestro segundo programa con un invitado de excepción. Está con nosotros el doctor Mariano Palacios Alcocer. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, David. Muy buenas tardes. Gracias. La pasada ocasión nos quedamos, hablamos de su trayectoria hasta que fue electo gobernador de Querétaro. Quisiera que en esta siguiente parte habláramos de las obras de su gobierno. 1 de octubre de 1985, usted protesta en el, pues entonces, prácticamente flamante auditorio José Ortiz de Domínguez. Sí, era la época en que el presidente de la República acudía a la toma de posesión de los gobernadores. Ahora se le llama ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo. Decíamos que 85 fue el año del sismo. Y era una época en la que las finanzas públicas del país y del Estado pasaban por un mal momento. Yo me planteé varias cosas. Por una parte, intensificar el sistema de planeación. Nos parecía que obras muy importantes podrían estar sujetas al voluntarismo, a la subjetividad del gobernador, que siempre tiene esta responsabilidad de decidir, pero que quizás si se tomaba el pulso de lo que para la sociedad era más apremiante, pudiéramos hacer las cosas con mejor tino. Y entonces nos dimos cuenta de varios elementos. Uno, el país atravesaba por un problema de deuda pública que le impedía tener movilidad para realizar incluso las actividades más indispensables del quehacer de la administración, de la impartición y procuración de justicia, del trabajo legislativo. Y me propuse pagar la deuda pública y limpiar en este sentido la administración para que no tuviéramos el problema que a nivel federal estaba asfixiando al país, el problema de la deuda. Era la época en que el licenciado Silva Herzog y Ángel Gurría empezaban a negociar con los organismos financieros internacionales la deuda. Entonces, en lo administrativo dije, vamos a avanzar con los recursos de los que disponga el Estado. No vamos a adquirir nueva deuda y me propongo pagar la deuda existente, lo que se cumplió. 2, vamos a intensificar el diálogo político con la sociedad. Y todos los miércoles establecimos un programa de audiencia pública que era muy pesado, muy desgastante, en el sentido de que se convertía pues, en un concurso de solicitudes, en ocasiones verdaderamente descabelladas y personales, más que requerimientos de carácter social. Pero la figura del gobernador se convirtió en una figura accesible, cercana, con todos los riesgos de desgaste que esto implica, pero me parecía que era indispensable tomar el pulso de la sociedad. Reyes Heroles a ello le llamaba avanzar con la sonda en la mano, hay que ir sondeando lo que la gente piensa. Un tercer elemento es que advertimos que Querétaro tenía las ventajas de una economía diversificada y que había que intensificar cada uno de estos renglones, particularmente el aspecto del desarrollo industrial. Por lo tanto, avanzamos en la construcción del Parque Industrial de Jurica, que era parte del terreno del Parque Benito Juárez no desarrollado, y tratamos de polarizar o de llevar a otro polo el desarrollo industrial en lo que es el municipio, digamos, del Marqués y Pedro Escobedo, creando el Parque Industrial Bernardo Quintana. Nosotros advertíamos que concentrar demasiado la industria y la actividad en la capital del estado a la larga no sería saludable. Los planes de desarrollo así lo indicaban. Por lo tanto, la creación del Parque Bernardo Quintana, la posibilidad de ofrecer suelo con uso e infraestructura industrial moderna para atraer inversiones y generar empleo era algo fundamental y básico. Hoy el Parque Bernardo Quintana es un emporio de desarrollo tecnológico y de mano de obra calificada. Nos interesaba que el desarrollo industrial fuera selectivo, que no vinieran empresas que consumieran mucha agua, que produjeran empleos
digamos, bien remunerados, que emplearan mano de obra capacitada, etc. Un tercer elemento fue la infraestructura educativa y cultural. Nos parecía que Querétaro tenía como un elemento de distinción, un nicho de oportunidad competitiva, el rescatar los valores históricos y culturales. Y entonces se hizo una red de museos. Quizá el más emblemático sea el Museo de San Agustín, el Museo de Arte de Querétaro, que fue una odisea porque era el asiento de todas las dependencias federales. Sí. Y en época de crisis económica, convencer al gobierno federal de que saliera de su confort de estar ocupando un bien público, al fin y al cabo era el convento de los agustinos, bien de la nación, y que construyera, arrendara o comprara inmuebles, pues no parecía muy fácil. La voluntad política del presidente de la Madrid nos lo permitió. Y se hizo del entonces Museo de San Francisco, pues un museo de historia y el otro un museo de arte. Pero se crearon los museos regionales, el Museo de Cadereyta, el Museo de Jalpan, el Museo de Amealco, es decir, lo que había sido desde la época colonial, las municipalidades, distritos o partidos. Nos pareció importante traer a Querétaro alguna serie de actividades culturales importantes, por ejemplo, la Escuela Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Laudería, crear la Orquesta Sinfónica del Bajío. Todos estos elementos, hacer los convenios con el Sinvestá para traer los centros de investigación y tecnología aplicada, el Tecnológico de San Juan del Río, la preparatoria en la parte norte, dotar a la universidad de reserva territorial suficiente para su crecimiento ordenado. Todos estos elementos iban de la mano con un proyecto de identidad y arraigo cultural, la red de cronistas municipales que hasta la fecha subsiste. ¿De qué se trataba? De rescatar la identidad, el carácter, los antecedentes de Querétaro. Y en lo jurídico, crear el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, pues que ha traído como consecuencia un descubrimiento, un dar a luz documentos que de otra suerte hubieran sido ignorados y que nos permiten tener una idea de lo que ha sido la historia constitucional del Estado, desde aquella primera constitución del 12 de agosto de 1825, reformada en 33, en 69, en 79, en 1917, por los gobernadores posrevolucionarios, y curiosamente, esa constitución no se tocó durante los gobiernos de Agapito Pozo, de Eduardo Luque, del general Mondragón, de pues prácticamente Juan Gorrás, Manuel González Cosío, sino hasta el último año, el penúltimo año de Juventino Castro. Es decir, en la época del desarrollo estabilizador, de las vacas gordas, no se tocaba la Constitución. En 91 hicimos un cambio constitucional importante, fue la Constitución más moderna y garantista del país. Y digamos, todo esto tenía como propósito el lograr una identidad y una pertenencia de Querétaro en el ser nacional y de Querétaro en sí mismo como un polo de atracción. Al final del gobierno en esta materia, David, 1 de cada 3 espacios educativos de los que existían físicamente en Querétaro habían sido adquiridos o logrados o construidos durante los 6 años del gobierno, lo que mucho nos llenó de satisfacción. Advertimos que la ciudad estaba colapsada por el tránsito y entonces construimos los puentes que están en 5 de febrero y se hicieron rápido. Seguramente no tendrán la modernidad que el siglo XXI y el XXII requieren, y se construyó también el libramiento que va del kilómetro 192 al cruce con la carretera San Luis Potosí para quitar el tránsito pesado de Querétaro. Querétaro pues era una ciudad modesta en sus alcances de infraestructura y todo el tránsito pesado que venía del norte hacia el centro de la República o hacia occidente tenía que llegar a Querétaro. Entonces esto era una fuente de accidentes y de entorpecimiento vial, de movilidad, que para entonces se resolvió favorablemente. No teníamos en Querétaro un problema de seguridad angustiante, no lo tenía tanto el país. Y entonces yo diría el desarrollo agropecuario tenía una de las ganaderías intensivas y de calidad a nivel nacional reconocido. Recuerdo, por ejemplo, a don Pepe González Olvera con su rancho El Rincón, y que tenía todos los triunfos imaginables en las exposiciones ganaderas. O recuerdo, por ejemplo, el desarrollo industrial que el Grupo ICA con Bernardo Quintana y Gilberto Borja lograron de una manera verdaderamente notable como punta del desarrollo industrial en Querétaro, la industria pesada, etc. Entonces, había que equilibrar el desarrollo urbano
que se nos había desordenado, sobre todo por las invasiones que grupos que demandaban vivienda habían tenido en las colonias populares, y logramos el banco de tierra urbano público más importante que hubiera tenido Querétaro hasta entonces. El banco de lo que es San Pablo, Peñuelas, toda esta zona. El presidente de la Madrid nos ayudó a expropiar más de 150 hectáreas para dar terreno con una raya de cal, con la oferta de servicios, y se acabaron las invasiones de tierra en Querétaro. Nos parecía que el orden jurídico era indispensable, y uno de los elementos es de que había que ofertar tierra con vocación urbana a precios accesibles a las gentes que demostraran mediante un estudio socioeconómico que no tenían capacidad de adquirir por otra vía, que no eran, digamos, beneficiarios de instituciones de vivienda por no estar en el apartado A o B, los trabajadores informales o los no asalariados. Y entonces todo este desarrollo le quitó a Querétaro la presión urbana. Más tarde vendrían los grandes desarrolladores a adquirir tierra que tuvo origen ejidal o social, y se ha dado un fenómeno de expansión que, si no se controla, también podrá tener consecuencias graves. Elementos que teníamos que cuidar por ser limitantes del desarrollo era la energía y el agua. Y la infraestructura era la cultura y la convivencia democrática. De ser una entidad que tenía una universidad y un tecnológico un tecnológico privado, pues hoy, a lo largo de los años, esta infraestructura educativa y cultural ven a Querétaro como un clúster de desarrollo científico, tecnológico, con una oferta educativa de educación superior de lo más amplio y de lo mejor que hay en el país. Digamos, como una primera entrada, eso recuerdo hacia golpe de vista. Hace un momento mencionaba a los cronistas, y yo recuerdo que muy lamentablemente en mayo de 86, antes de que se cumpliera el año de su gobierno, fallece José Guadalupe Ramírez Álvarez, cronista del Estado, catedrático universitario y rector de la universidad, y aparte de que fallece él y deja vacante el cargo de cronista, se nombra durante su administración como cronista a Eduardo Loarca Castillo. ¿Podría hablarnos algo de estos dos personajes? Sí. El maestro Ramírez fue mi profesor de Historia de las Ideas Políticas, de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional. Y el 15 de mayo de 86, después del evento que tuvimos conmemorativo del triunfo de la República en el Cerro de las Campanas, quise detenerme a saludar al maestro Ramírez. Él vivía en la calle de Escobedo. Estaba ya en su lecho de muerte, con la mente muy lúcida, y comprobé que en ocasiones el deterioro del cuerpo no se corresponde con la fuerza del espíritu y con la lucidez de la mente, como en el caso del maestro Ramírez. Fue la última vez que lo vi. El profesor Loarca, por su parte, venía de ser director del Museo Regional, y durante el tiempo de la rectoría, a él y a otro grupo de distinguidos queretanos, el gobernador Camacho Guzmán les encargó participar en el proyecto de remodelación de las misiones de la Sierra Gorda, y el proyecto lo coordinó la universidad. Entonces, don Francisco González Cosío, el profesor Loarca, Alfonso Ballesteros y algunos otros distinguidos queretanos participaron en aquella etapa de reestructuración de las misiones. Martín Larios era quien coordinaba la parte técnica, y los demás, a que he hecho referencia, el doctor Carlos Alcocer Cuarón, eran los que daban el entorno cultural, histórico, etc. Por lo tanto, ante la ausencia del maestro Ramírez, a mí me parecía que la persona más completa, identificada con la queretanidad, de gentes que habían vivido desde sus orígenes en los barrios de Querétaro, como fue el caso del maestro Ramírez en el barrio de Santa Ana, y como fue el caso del profesor Loarca, pues que estaba muy cercano al barrio de Santa Rosa en esta etapa. Y el profesor Loarca fue un prodigio de rector, de cronista, así como lo fue el maestro Ramírez. El profesor Loarca era un hombre acucioso, era un gran conversador. Tenía la escuela del sindicalismo magisterial, él fue coordinador de una sección magisterial, incluso estuvo en el Comité Nacional del Sindicato de Profesores en México, y tenía muy buen trato, era muy acucioso en las cosas y era muy exigente en el trabajo. La bonomía de aquel hombre corpulento se correspondía con la exigencia de un hombre minucioso, acucioso y exigente en el cumplimiento del deber. La publicación
de obras de Ramírez y la publicación de obras del profesor Luarca, pues ayudaron mucho al reconocimiento de la historia de Querétaro. Yo diría, ya no existían para entonces pues las obras, o existían las obras, pero ya no estaba, por ejemplo, el licenciado Manuel Septién, que después sería presidente del Tribunal Superior, o había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, o el licenciado de la Yata, o el licenciado Fernando Díaz. Es decir, Querétaro tenía una tradición de historiadores, pero que muchos de ellos estaban en el campo de la leyenda o de la crónica, y no había el rigor en la investigación científica. Por eso decía que cuando don Francisco González Cosío, que tenía mucha obra publicada, planteamos la creación del Instituto de Investigaciones Históricas, dijo, no se puede hacer historia si no hay paleógrafos. Dígame quién es en Querétaro el paleógrafo que nos pueda ayudar a leer los textos antiguos. Entonces formamos paleógrafos, se creó la red de cronistas y se establecieron en ese sentido vías de comunicación que hasta la fecha siguen siendo útiles. Pero sí yo recuerdo como dos grandes personajes de la cultura y de la identidad queretana, al maestro Ramírez Álvarez y al profesor Eduardo Luarca Castillo. Y yo quiero también sacar a colación algunas de las obras de su gobierno que los queretanos de ahora del siglo XX obviamente hacen uso de ellos y los conocen muy bien. Desde la Unidad Cultural del Centro, el Parque Querétaro 2000, hasta, digamos, el Panteón de los Queretanos Ilustres que inauguró durante su periodo el presidente Miguel de la Madrid. Sí, digamos, todo formaba parte de este contexto de un fuerte carácter cultural en el gobierno. Para aquella época, pues era el gobierno del Estado que, a pesar de tener un escaso patrimonio y recursos, era el Estado que publicaba más libros. Competíamos en obras con el Estado de México, por ejemplo, David, que es un portento de finanzas públicas. Y se destacó, por ejemplo, la serie de autores queretanos, o de pintores queretanos, o de escultores queretanos. Y en ese sentido sí nos parecía que la cultura es el intangible de la política y no hay paz duradera sin bases culturales sólidas. Alguno de los papas en la época de la Segunda Guerra Mundial tenía como lema: la paz es obra de la justicia. Nosotros decíamos, la política, la cultura debe ser el cimiento de la política. Así es. El archivo histórico, también se inaugura el archivo histórico. Sí. Le pedimos en aquella época al doctor Augusto Isla que nos ayudara en el rescate, en la erección del archivo histórico. El archivo histórico ya debe tener cerca de 30 años, no más de 30 años, y la verdad ha servido para conjuntar una serie de documentos muy importantes en la vida de Querétaro. Las unidades deportivas, también el deporte se vio beneficiado con unidades deportivas como no se construían desde hacía décadas. El Querétaro 2000 fue una cosa muy curiosa, o en Lomas de Casablanca o en algunos otros lugares, el Parque de la Pila de Tequisquiapan. Era, por ejemplo, en Querétaro, la Alameda Hidalgo agotaba los espacios verdes. Luchamos por el rescate de los alcanfores, aquella zona circundante a la terminal del ferrocarril, que, de acuerdo al contrato colectivo de ferrocarriles con su sindicato, los espacios que no se dedicaran a la materia fundamental, que era la prestación del servicio ferroviario, se entendían reserva habitacional. Y a nosotros nos parecía pues, que era facultad de los ayuntamientos determinar el destino del suelo, no de un contrato colectivo entre una empresa paraestatal y su sindicato. Y nos fuimos a un litigio que ganamos afortunadamente, y el presidente de la Madrid determinó que esto pasara a ser un bien de esparcimiento público. El Querétaro 2000, que para entonces 2000 se veía lejos, logramos que el Grupo ICA nos donara 14 hectáreas. Imagínese usted lo que cuestan 14 hectáreas en el Boulevard Bernardo Quintana, esquina con Corregidora, en este momento en Querétaro. El bordo Benito Juárez, que estaba por ahí. La de Casablanca, etc. Logramos, por ejemplo, que el Parque La Pila nos donara a la familia, los descendientes de don Ernesto Perusquía, constituyente y gobernador de Querétaro, pues prácticamente 1,5 hectáreas en el corazón de Tequisquiapan, rescatando los viejos sabinos centenarios para tener un espacio. Y esto ocurrió en varias partes, es decir, la cultura, el deporte, el esparcimiento, el diálogo social, la tolerancia, el respeto, pues son cimientos que si se cultivan pueden lograr una sociedad más civilizada y justa.
a la distancia. ¿Usted cómo ve, cómo valora su gestión como gobernador? Es muy complicado hacer evaluaciones propias. Yo siempre tuve como prurito evitar el culto a la personalidad. No encontrarán una placa con mi nombre, no encontrarán una calle con mi nombre, y si alguna existiera lo desconozco y ha sido sin mi consentimiento. A mí me parece que tratamos de ejercer una forma republicana de gobierno y entender que los encargos son temporales. Tan es así que en los cánones no escritos de mi época, concluir el gobierno implicaba buscar nuevos horizontes fuera del Estado, y yo lo hice durante 25 años. Y quizá pues fue una de las etapas más enriquecedoras de mi vida, desde el punto de vista de la experiencia humana, política, el desarrollo de la función como ejecutivo del Estado, pero también me sirvió para continuar una vida política. Yo concluí el gobierno a los 38 años. De ahí concluí mi maestría, concluí el doctorado, serví en distintos cargos a mi partido y a la administración pública, y podría decir, para mí el gobierno fue una etapa muy importante en mi vida, pero no se agotó mi vida en el gobierno, ni concluí mi vida política con el gobierno. Así es, cuando para muchos el llegar al gobierno del Estado es el final de su carrera política, para usted todavía vendrían muchas cosas más, como ser pues representante del gobierno de México en importantes embajadas como fue Portugal y fue la Santa Sede. En Portugal, la misión que me dio el presidente Zedillo fue lograr que Mário Soares, presidente de la República Portuguesa, levantara el veto para el acuerdo de amistad y cooperación económica con México. En la Unión Europea la votación es por unanimidad y el único país que tenía objeción era Portugal. Afortunadamente el presidente Soares entendió las bondades de este acuerdo, levantó el veto y se pudo realizar el convenio. Y con la visita del Papa Francisco en enero del 2016 se cumplió la prioridad del pliego de instrucciones que me dio el canciller Meade por órdenes del presidente Peña, lograr que viniera el Papa a México. El Papa había venido el año anterior, había venido Benedetto XVI, pero el Papa para la Iglesia es uno desde San Pedro hasta Francisco, y lograr que volviera a Querétaro después de 5 visitas de Juan Pablo fue una tarea, digamos literalmente, de romanos. Doctor Mariano Palacios, es muy difícil abarcar una trayectoria tan amplia como la suya. En este ya es nuestro segundo programa y yo quisiera para más adelante hacerle la invitación para que hablemos de cargos tan importantes en los que usted ha estado, como desde una Secretaría del Trabajo hasta en 2 ocasiones presidente nacional de su partido en tiempos muy difíciles y otras tantas responsabilidades que ha alcanzado. Yo recuerdo, por ejemplo, que pues siendo gobernador usted daba clases, usted nunca abandonó la cátedra, por ejemplo. Sí. Yo fui profesor de 1972 a 1991, 20 años ininterrumpidos, y ahora lo vengo haciendo también con enorme gusto. Pero platicaremos con mucho gusto, David, será un placer pensar en el Querétaro de entonces, en el Querétaro de hoy, en el Querétaro del mañana. Me da mucho gusto que hoy Querétaro es una entidad pujante, con un crecimiento económico, con estabilidad y paz social, con un gobierno de buen talante, al margen de que pertenezcamos a formaciones políticas distintas. Debo reconocer que Querétaro ha tenido buenos gobernadores de distintos signos y Querétaro es un punto de referencia obligado al voltear a ver a la provincia mexicana. Me siento orgullosamente queretano, le debo a Querétaro lo que soy y quiero entregar los últimos años de mi vida a Querétaro. Doctor Mariano Palacios, para mí ha sido de veras un gran honor el que usted haya iniciado esta nueva etapa de conversaciones aquí en Radio y Televisión Querétaro. Para mí es un honor tenerlo aquí y yo espero próximamente tengamos una siguiente entrevista para concluir con esta amplia trayectoria que usted tiene dentro del servicio público. Al contrario, David, es un gusto. Felicidades por tu programa y felicito a Querétaro por esta nueva ventana de comunicación y comentarios que tú encabezas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ya lo sabe, esto es Conversaciones aquí en Radio y Televisión Querétaro. Mi nombre es David Estrada y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en este viernes. Muchas gracias y hasta la próxima.